Bien, estamos de regreso. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos hablando de cómo cierra el año 2024, cuáles son las perspectivas para el año 2025. Ahora vamos a hablar de economía con Magín Díaz. Don Magín, buenos días. Hola, hola, encantado de estar acá. Anda con una corbata muy elegante. Sí, para cerrar el año. Sí, Parece que usted... color de fin de año. Parece que usted ha tenido buenos empleos en el año. Sí, el mercado. El mercado. Magín, digamos, ¿cuáles entiende que han sido los acontecimientos más relevantes del año 2024? La gente tiene una idea de lo que ocurrió a partir del intento del gobierno de presentar un proyecto de reforma o modernización fiscal, que obvio los acontecimientos del año no pueden analizarse sin ese intento, ¿no? Esa preocupación que ha tenido el gobierno por generar mayores ingresos. Díganos usted, ¿cómo ha visto el año? ¿Cómo cierra este año? Bueno, de aquí, me puedo pasar la media hora hablando de eso. Me van a tener que cortar, no, pero mira, como siempre, y aunque la gente no lo valora, seguimos teniendo estabilidad macroeconómica. Van en los comentarios a ponerme que con eso no se come, que qué sé yo qué. Eso es un logro del país. La economía va a crecer el doble que América Latina. La verdad es que la inflación está controlada, o sea, la inflación monetaria está cerca de 3%, dentro de la meta del Banco Central. Tipo de cambio más o menos estable, o sea, no, como decía Milton Friedman, no existe el nirvana en la tierra, o sea, la felicidad no es completa. Para más o menos el tipo de cambio cerrar a 61, pues el Banco Central ha tenido que mantener tasa de interés alta, a pesar de que la inflación ha bajado. Ahora, en términos macro, seguimos bien. El gran reto es fiscal, que lo hemos hablado acá. El gobierno intentó, es la tercera o cuarta vez que intenta poner impuestos, no quiere asumir el costo político. Uno sabe que hay un costo de hacer una reforma y que los presidentes bajan su popularidad y que luego la van recuperando, pero el gobierno no quiere. Evidentemente la reforma se necesitaba, se necesita, y yo lo dije en su momento, o sea, no hay un economista sensato que no vea que claramente se necesita un aumento en la presión tributaria. Ahora el tema es que lo que se envió al Congreso tenía muchísimos errores y demuestra una debilidad técnica seria en el área de finanzas públicas. Y lo dijeron los principales referentes, tanto de economía como de derecho tributario del país, como Engar Barnista, Andy Dawager. Entonces, yo creo que habrá que sentarse en algún momento. Mucha gente está contenta de que no se hizo la reforma, pero va a haber consecuencias de eso, o sea, eso no hay duda. Pero en su opinión, ¿qué pudo haber pasado, Magín? Digamos, el gobierno tiene un equipo económico, el gobierno tiene expertos, los gobiernos contratan expertos. Cuando ha habido la necesidad, y usted es testigo de eso, de presentar un proyecto de reforma, los gobiernos se han asistido hasta de expertos internacionales, gente de Naciones Unidas, incluso gente del Fondo Monetario, gente del Banco Mundial, que colaboran y ayudan a los gobiernos, al equipo económico, a estructurar una reforma o una propuesta de reforma que se discuta en el Congreso, se discute con la fuerza política. Le pregunto yo, ¿qué cosa habrá pasado en el país que esto no prosperó y que el gobierno tan rápido la retiró? Bueno, son épocas difíciles. No hay un país en los últimos 4 o 5 años que haya pasado una reforma sin tener serios problemas políticos, de resistencia a la población. Como tú dices, siempre están disponibles muchos asesores, sobre todo los organismos internacionales. No sé si fueron consultados. Ellos te dan una parte de una visión internacional con la experiencia que tienen muchos países. Pero, bueno, al final, cuando tú la analizabas, tú te dabas cuenta que había problema. Ahora, no necesariamente había que retirarla. Ahora, esa es una decisión política. El consejo técnico que uno puede dar es que se necesita. Eso es triste. Y esto no va a ser fácil. O sea, esto va a doler. O sea, el país tiene déficits acumulados, tiene una necesidad de aumentar el gasto en infraestructura. Por ejemplo, los intereses se están comiendo el presupuesto. Entonces, es una reforma que significa que el gobierno le quiere sacar más dinero a la población.
Entonces, esto va a ser doloroso. Si el gobierno va con otra reforma completamente diferente y busca 10 premios Nobel, también va a ser criticado eso, ¿eh? O sea, porque esto no es fácil, esto es decirle a la población, te tengo que quitar dinero para gastarlo yo, o para ahorrarlo. Entonces, bueno, la sociedad tiene que ponerse de acuerdo antes de que venga una crisis, eso es. Hay quienes plantean, Magín, y tú tuviste a la cabeza de la administración tributaria, que un país con más de un 50% de evasión no debería hablarse de reforma fiscal, sino de reducir esa evasión. Y me voy incluso a técnicos, ni que la gente tan populista, no, técnicos como Andy de Warre. Andy plantea un impuesto único, por ejemplo, a las ventas. Dice que hay que ponerle impuesto a las ventas. En lugar de que tantas empresas pierdan tanto tiempo el dinero, bueno, vamos a grabar las ventas. Y hablan de ese tipo de enfoque. Un enfoque, o sea, no solamente de gestión tributaria, sino también de legislación, pero que vaya en la dirección de reducir la evasión. Mira, yo creo que hay que hacer dos cosas. O sea, la administración tributaria necesita ayuda de la política tributaria. O sea, hay que hacer una reforma que ayude a la administración a recaudar. La propuesta que hace Andy es eso. Él cree que eso va a ayudar. Bueno, esa es una forma de verlo. A mí me gusta generalizar el ITEVI. Tal vez fue muy agresivo el gobierno generalizando a 18. Hay incentivos que no se justifican, entonces hay que revisarlo. Tal vez el error fue quitarlo todo de golpe, lo que funcionan y lo que no funcionan, y lo que son abusados y lo que no son abusados. Entonces, bueno, a raíz de esta experiencia hay que ver. Ahora, la administración tributaria sola no va a poder. Realmente, cuando tú analizas los datos, no ha habido un avance grande en la lucha contra la evasión estos 4 años. Una cosa es que se haya recaudado más en términos nominales, eso es por la inflación y por el crecimiento de la economía. Pero no ha habido un gran avance. Entonces, ¿cuál es tu plan? Que eso es lo que el mismo Andy decía. Dime, ¿cuál es tu plan en evasión? ¿Ahora le va a entrar la evasión? Bueno, ¿qué hiciste en estos 4 años? Que no mejoró mucho. Seguiste, bueno, algunas cosas que se habían hecho antes. Entonces, bueno, el gobierno tiene que reflexionar eso, pero la restricción presupuestaria cada vez se va a sentir más. Por ejemplo, en el 2025 o este mismo año, uno de los dos, ya yo soy macroeconomista, me puedo equivocar, el monto presupuestado de interés es el doble de inversión pública. Cuando un país hace eso, si tú ves las cuentas, tú dices aquí hay un problema en ese país. Tú ves. Ahora la macro va bien, el sistema financiero va bien, no hay un riesgo de una crisis bancaria, no hay un riesgo de una devaluación inminente, porque tenemos un Banco Central con reservas internacionales, creíbles. Pero bueno, ¿cómo vamos a estabilizar las finanzas públicas? Eso es algo que ya tenemos que sentarnos a partir pensar. del tropiezo de este año, ¿ves ambiente para el año próximo que se retome esa discusión? Bueno, si el gobierno quiere aprobar una reforma con la que todo el mundo esté de acuerdo, eso nunca va a pasar. Hay que tomar decisiones y decisiones difíciles. Y en su momento los presidentes, bueno, la tomaron. Nadie, el 100% de la gente no va a estar de acuerdo con una reforma. Ahora, esto yo creo que tiene algo más detrás. Significa entonces que no hay credibilidad en la clase política. La gente no acepta nada. Entonces, bueno, hay que entonces ver en el gasto público qué podemos hacer para darle credibilidad al aumento de impuestos que necesita la finanza pública. Esa parte fue de los, digamos, otro acontecimiento del año desde el punto de vista económico. El presidente presentó en una semanal un plan de reducción de instituciones públicas, de reducción del gasto a partir de fusión incluso de instituciones públicas. Yo creo que es loable, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, yo creo que se están eliminando instituciones que nadie ni sabía que hacían. El problema es que la gente no está viendo eso en los datos. El gasto público está subiendo. Entonces, el gobierno, bueno, cuando anunció las fusiones y los cambios de la reducción de instituciones, dijo, el tamaño del Estado no va a caer. Entonces, el gasto público ha aumentado mucho en los últimos años, en la nómina, en publicidad, en el gasto social ha aumentado, la inversión pública ha bajado. Entonces, ha aumentado el gasto corriente muchísimo. ¿Dónde está el ahorro? No es ahorro, es reasignación de recursos. Entonces, si tú eliminas 10 instituciones, pero la nómina pública sigue subiendo, el gasto sigue subiendo, la gente dice, bueno, me están tomando el pelo. Entonces, cuando la gente tú le hablas de reducir el gasto, quiere ver una reducción. Ahora, yo creo que el gobierno tiene instituciones que no sirven para nada, tiene una nómina que hay empleados de más, pero tal vez hay que explicarle a la gente que eso
que no se puede bajar el gasto público porque hay que aumentarlo en inversión pública. Yo creo que al gobierno le falta una narrativa para poder vender esto. O sea, si este país sigue creciendo como va, pero seguimos invirtiendo 2 o 2.5% del PIB todos los años, esto va a ser invivible. O sea, hay un problema de calidad de vida. Por eso es que hay tapones, hay tanto accidente en las carreteras, falta agua potable, hay un problema en el sector eléctrico. Todos esos sectores necesitan inversión pública que no la va a hacer una alianza pública-privada. O sea, ¿cuántas APP van en 4 años? 1 o 2, qué sé yo cuántas. Nada, eso es un complemento. Pedernales, eso es gasto público. Eso no es, hasta ahora es gasto público lo que se ha hecho ahí. Entonces, yo creo que hay que aumentar la inversión pública haciendo esfuerzo por eficientizar el gasto. Pero tú no puedes decir voy a eliminar 20 instituciones y no te ahorra un peso. Magín, ¿qué significa eso? ¿Hasta dónde puede llegar la deuda sin que llegue el colapso? Excelente pregunta. Que los mejores economistas del mundo, los premios Nobel, algunos de mis profesores, no tienen una respuesta para eso. No la hay. En la coyuntura actual podemos seguir varios años más así. ¿Por qué? Porque los mercados ven los países en términos relativos. A nosotros nos va muy bien comparado con el resto de América Latina. Entonces, mientras eso siga pasando, nuestra deuda se va a seguir colocando. Entonces, cada año hay que colocar 5 o 6 mil millones de dólares que el mercado todavía está dispuesto a absorber. Entonces, ahora cada vez estamos más cerca. Ya tenemos la deuda total en 60% del PIB, eso deben ser unos 75 mil millones de dólares, pero ese no es el dato más relevante. Lo más relevante es el pago de intereses. Y el pago de intereses está llegando a 4% del PIB. Entonces, en el país todo el mundo sabe cuánto se gasta en educación, 4% del PIB. 4%. Pero ya en intereses es eso mismo. Entonces, no hay otra partida cercana a esa, o sea, eso se está comiendo el presupuesto. Y cada año, fíjate que la deuda como porcentaje del PIB no ha aumentado en los últimos 2 o 3 años por el crecimiento económico, pero los intereses sí. Hace varios años era 2% del PIB, 2.5%, pero ya va por 4%. Estamos pagando intereses más de lo que estamos financiando. Porque el déficit fue de 3 puntos y algo. Bueno, eso significa que nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Eso es lo que significa. O sea, los ingresos que recauda el gobierno, de ingresos corrientes, ingresos por gestión, no da para cubrir el gasto corriente. Eso no había pasado aquí, eso pasa desde el 2020. Y con el COVID tú lo entiendes, el problema es que ya eso es una tendencia. Significa que el gasto corriente ha subido mucho. Entonces, no es que va a haber una crisis. Y parte del gasto corriente es el pago de intereses de la deuda. Sí, 4% del PIB. Pero también han crecido otras partidas. En cargo de educación, un poco hablando de calidad del gasto. Ay, mi madre. Yo mantengo la teoría de que no hay un gasto de por calidad que se hace en educación. Hay quienes plantean que hay que enfocarse tal vez en frizar un tiempo esa asignación en la forma en que se hace para mejorar tal vez la inversión en infraestructura y otras partidas. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que siempre decía Leonel. Si el gobierno hace eso, le va a dar la razón a Leonel. Entonces no era solo un tema de aumentar el gasto, o sea, hay un tema de cuál es el rol del ADP. Fíjate las tristes declaraciones la semana pasada de el PRM que no lo consultaron para nombrar profesor en Santiago. Una directora regional en Santiago. Una directora. Entonces, cuando tú ves eso da pena. Y cómo están saliendo los niños. Yo creo que eso lo vamos a ir viendo en las próximas generaciones y aquí ya gente que realmente sabe educación lo está diciendo. Entonces, ¿ha cambiado el modelo en estos 4 años? No, es difícil cambiarlo, pero algo hay que hacer porque el monto que se está destinando es muy grande y no se están viendo los resultados. Magín, digamos, a la pregunta de Freddy, ¿hasta dónde endeudarnos? Hay una interpretación, un enfoque que hace la oposición a partir de préstamos que se han estado aprobando recientemente en el Congreso de la República, algunos de los cuales estaban considerados para el presupuesto del año que viene. Pero le digo, a propósito de lo que usted dice, no ha habido una narrativa para explicar cosas. Pudiera en el próximo año 2025 pudiéramos complicarnos a partir de préstamos nuevos que están llegando al Congreso. Yo creo que no, porque una cosa es lo que aprueba el Congreso, que aprueba miles de millones todos los años, y otra cosa es el desembolso.
Y yo creo que este Ministerio de Hacienda tiene control sobre esos desembolsos. Ahora, ¿cuánto aumenta la deuda? Es muy fácil, 5.000 millones de dólares todos los años. ¿Cuánto es el déficit del gobierno? 240.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el déficit del Banco Central? 60.000. 300.000 millones. Esos son 5.000 millones de dólares. En términos netos, eso es lo que va a aumentar la deuda. Y una cosa es lo que aprueba el Congreso, que uno a veces no sabe por qué aprueba préstamos que no se van a ir desembolsando. Entonces, esto algún momento va a haber que pararlo. Un frenazo del gasto, bueno, yo creo que no es saludable para la economía. Ahora hay que seguir presionando para que el gobierno mejore. Pero la gente no está viendo esa mejora, esa es la realidad. Y por eso es que esa oposición tan grande. O sea, las vistas públicas para el gobierno fueron un desastre. Yo no sé a quién se le ocurrió. Quedó mal, ahí tú estás viendo, espérate, el gobierno está siendo víctima de su narrativa de campaña todavía. La publicidad es mala, la deuda es mala, el crecimiento es malo. Espérate, tú estás haciendo más o menos lo mismo. Ahora, es un país difícil, son épocas difíciles. Yo creo que el presidente está haciendo y quiere hacer un esfuerzo y le ha tocado una coyuntura muy compleja. Si a usted le consultara el presidente y le pregunta, Magín, ¿cree que hay la oportunidad de presentar el proyecto de reforma o modernización fiscal, aunque sea mucho más aterrizado? Usted le dirá al presidente que sí, que hay tiempo y que en el 25 pudiera presentarse un proyecto con algunas modificaciones al que ya se conoció. Mira, lo que pasa es que ya yo estoy pensando en el legado del presidente. ¿Eso sería un buen legado? No, pero... ¿Un sacrificio? Yo creo que... de entrada. Yo creo que aquí hay que aumentar la inversión pública. Y para tú facilitar eso, tú necesitas una presión tributaria más alta para no endeudar más al país. Entonces, aquí se puede hacer un plan de 4 o 5 grandes obras, explicarle a la población que se necesitan recursos para eso. Eso no te va a resolver el problema fiscal, eso te va a posponer, pero el país necesita más infraestructura. Yo creo que el presidente necesita más dinero para inversión pública. Y yo creo que esa puede ser un argumento que la gente compre. Hay cuestionamiento al gasto corriente, vamos a congelar la nómina, vamos a congelar el gasto en publicidad, que la gente vea eso. Pero las cosas cuando hay que hacerlas, obviamente. Es decir, su recomendación sería, señor presidente, claro que sí, vamos con el proyecto. Sí, claro, obviamente ahora me van a escribir cuando lo vean todos mis amigos empresarios, no diga eso, pero esa es la realidad. Hay que hacer. Se necesita, Cafecito Santo Domingo, Magín, café del bueno, cafecito para... Que tiene su Itevia. Que la mañana... Sí, del 2002. Para que nos vaya bien en la mañana. Qué bueno. Ahora, lo que te iba a decir es que para un técnico es muy fácil decir las cosas. ¿Tú ves? Claro. El presidente, bueno, tiene que evaluar la... Pero ya él no va a ser candidato más. Bueno, ese es uno de los argumentos. Él tiene que pensar, uno, ¿verdad?, viendo la cosa en perspectiva, que ese es un sacrificio momentáneo que a la larga se le habrá de reconocer como un gesto de responsabilidad de parte del mandatario de hoy. Claro. Yo creo que sí, los números son muy claros, se necesita. Ahora, ya el país está claro, no va a aceptar una reforma grande como la que hay que hacer para estabilizar las cuentas, pero un bajadero que permita hacer viable estos 3 años, por lo menos en mejora del gasto en inversión. ¿No hay a la vista alguna amenaza a la estabilidad cambiaria? Yo no la veo. No. Este es un país muy singular. O sea, lo queremos todo. Queremos tasa de interés bajita, queremos tipo de cambio fijo. Y nadie se ha puesto a pensar, si el tipo de cambio estuviera en 55 ahora, ¿y el turismo qué va a pasar? ¿Y la zona franca? Entonces, que el tipo de cambio esté en 61 no es nada malo. El Banco Central ha acumulado reservas, o sea, no hay riesgo de una crisis cambiaria con 15.000 millones de dólares de reservas. No es barato acumular reservas, eso es como un seguro que tú pagas, tú ves. Y el Banco Central la ha utilizado este año, ha usado 2 o 3 mil millones de dólares, pero no hay un riesgo de una crisis cambiaria. Ahora, si queremos tasa de interés más bajita, entonces el tipo de cambio va a subir. Entonces, el Banco Central, ¿qué es lo que quiere? Que suba gradualmente para que no cause problemas, pero no lo puede dejar totalmente fijo, porque entonces va a perjudicar a los sectores exportadores. Entonces, bueno, es como una combinación de ciencia y arte, y ahí tenemos al gobernador que... él sabe lo que está haciendo. Magín,
¿Es un buen paso haber fundido o anunciar la fundición del Ministerio de Planificación con Economía? La próxima llamada. ¿Cómo así? Mira, lo que pasa es que, por un lado, yo creo que sí, que el Estado, o sea, un país pequeño con 20, ¿cuántos ministerios tenemos? 25. Ahora, yo he estado en Hacienda y he estado en Economía y hacen cosas diferentes. Entonces, Hacienda está más preocupado por el día a día. Se supone que, y Economía más por el largo plazo. La planificación. Yo creo que la salida de Pavel, tú estás perdiendo al mejor economista que tiene gobierno académico y un pensador de la política pública y de la política social. Yo lo hubiera hecho, pero para que sea efectivo en 8 años, qué sé yo. Claro, porque tú estás perdiendo un... O sea, que el ministro de Hacienda debió ser a lo mejor Pavel. No, porque... Son cosas distintas. Son cosas distintas. Yo creo que Pavel estaba donde tenía que estar. Pero tú estás perdiendo gente buena como Jeffrey Lizardo, que es el mayor experto en política social, que ellos vieron, bueno, cuál sería mi rol en Hacienda. Yo creo que Economía y Planificación hacen un rol que no es el de Hacienda. Ahora, cuando se concibió la ley originalmente, era un solo ministerio. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea que usted... Y es natural que sea uno solo. O sea, hay de todo. O sea, ahora, en los países que hay uno solo, el tema de ordenamiento territorial y el tema de planificación no está en Hacienda, está en instituciones, en otras instituciones. Okay. Es decir, que hoy día usted piensa que se justificaba la permanencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, Total, sí. Lo que se va a ahorrar ahí. No se va a ahorrar. No se va a ahorrar porque además el presidente lo dijo, no, nadie va a perder su empleo. O sea, no se va a ahorrar. ¿Va a ser más eficiente? Bueno, yo creo que había otras prioridades, ¿no? Pero Bueno. es que no es fácil. Bueno, Magín, pues mire, finalmente le quiero preguntar, Ay. ¿cómo proyecta el 2025 en materia económica? ¿Cómo tendremos ese año? Mira, vamos a ver qué pasa con Trump. Yo creo que no... Para que haya una crisis en un país tiene que haber un problema en el sector financiero que no lo hay. Entonces una crisis tú no la ves. Ahora lo que hay es mucha incertidumbre. Hay que ver al final si Trump, si él hace todo lo que dijo en campaña, va a haber un problema con los aranceles, por ejemplo, va a haber un problema en el mercado laboral norteamericano. Pero mucha gente ya está diciendo que él no va a hacer eso tan radical. Tal vez hasta nos puede beneficiar una presidencia de Trump. Sus 4 años anteriores la economía fue bastante bien. Ahora él está diciendo cosas muy locas como que le quiere quitar la independencia al Banco Central norteamericano. Y la experiencia cuando eso pasó, cuando Nixon, fue muy mala. La inflación se desbordó en Estados Unidos. Yo creo que las tasas de interés van a seguir altas en Estados Unidos, o sea, no van a bajar como la gente piensa. Eso le pone una restricción al Banco Central. Pero hay que estar optimista, el turismo va bien, las remesas siguen llegando, eso ayuda a la economía, la inversión extranjera sigue llegando. Entonces, yo veo un año, bueno, que la deuda seguirá creciendo, el gobierno va a sentir la restricción presupuestaria, las quejas por la falta de inversión pública se va a ir notando cada año más, pero no veo una crisis, que es lo importante. Y tenemos un Banco Central profesional que va a hacer los ajustes que hayan que hacer en el camino. Bueno. Pues agradecemos a Magín que nos haya acompañado, Magín Díaz que nos haya acompañado en el día de hoy. Mañana tendremos nuestro último programa del año. Mañana cerramos nosotros el año 2024, así es que les deseamos que pasen un buen día. Hasta mañana.